El Señor resucitado nos invita a caminar juntos. Caminar indica de suyo algo dinámico. Rompe con la estaticidad de lo inmóvil, de lo inerte. Nuestro Creador nos ha dado la capacidad de poder trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de nuestros semejantes, para caminar juntos. Pero caminar va más allá de una capacidad física. Caminamos juntos cuando compartimos, escuchamos, conversamos, discernimos juntos, oramos juntos. En esto consiste la sinodalidad. Y la comunidad de los discípulos misioneros de Jesucristo, que camina en comunión y fraternidad por las sendas de la salvación, es una comunidad eminentemente sinodal. El Señor Dios sacó a su pueblo de la esclavitud que lo tenía atado en Egipto, y lo hizo emprender un largo camino y un incierto camino. La única seguridad era la palabra de aquel que llamaba a transitar por senderos inhóspitos y desconocidos, hacia una meta no del todo clara, más bien incierta. Pero los hebreos, dejando atrás las cadenas de la esclavitud, emprendieron la marcha hacia la tierra de la promesa, una aventura entre luces y sombras, entre esperanzas y temores. La esperanza nunca se perdió, aunque ocurrieron situaciones lamentables, fastidio, tedio, murmuraciones, enojo, rebeldía, hasta desembocar en expresiones de grotesca idolatría. El caminar del pueblo de Israel se tornó accidentado, pero no tanto por las condiciones geográficas y climáticas adversas del inclemente desierto del Sinaí. Los ámbitos más inhóspitos y que generaron los peores y más lamentables accidentes fueron la aridez y la dureza del corazón de un pueblo necio e insensato. Meribá, Masá y otros escenarios fueron testigos mudos de la esclerocardía, la dureza del corazón de un pueblo caminante, sí, pero entre marchas erráticas y confusas. Los israelitas también conversaban, pero muchas veces conversaban para murmurar contra Moisés y contra Dios. Caminar y conversar no son siempre signos de sinodalidad, porque ese caminar y ese conversar requiere ser iluminado por la palabra de Dios, por la palabra divina, para discernir qué es lo que el Señor quiere. También los dos discípulos de los que habla San Lucas caminan y conversan. Conversan sobre todo lo sucedido, pero marcados por la tristeza y la desilusión. Peor aún, su marcha no es solo errática, confusa y accidentada como la del pueblo hebreo por el desierto del Sinaí. Ellos caminan en sentido contrario. Se van alejando de Jerusalén, el centro sacro de la teología lucana. Se dirigen hacia cierta aldea, que por cierto nadie sabe dónde se localizaba y cuyo nombre Emaús es designificado, discutido. El hecho es que los discípulos se alejan de Jerusalén rumbo a un sitio que puede ser cualquier lugar en la amplia y completa geografía del mundo. Pero sobre todo ellos se alejan del acontecimiento pascual, que es el único que podía dar sentido y puede dar sentido a la existencia
de aquel que cree en el Señor. Los discípulos de Emaús caminan y conversan, pero su marcha es alejamiento y su conversión, discusión, dice San Lucas, discutían. Discusión marcada por la tristeza y la desesperanza. No es un caminar sinodal. La genuina sinodalidad nunca podrá darse en un andar errático, contaminado de conversaciones superficiales, tristes, murmuraciones o conversaciones carentes de esperanza. Por cierto, y esto hay que decirlo también, parece un simple dato, pero San Lucas, para referir la conversación desesperanzada de aquellos dos discípulos, usa en la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, en la lengua griega, el término homilein, de donde viene nuestra palabra homilía. Qué paradójico. Un homilein triste, una homilía triste, desesperanzada, puede parecer contradictoria, pero por desgracia ocurre cuando el resucitado no está ahí. Cuando el resucitado está ausente, el homilein, la homilía, es vacía, carente de sentido. Jesús se acerca y empieza a caminar con los desalentados discípulos. Y aunque Él va caminando con ellos, los ojos inhibidos y cegados por la desilusión no son capaces de reconocerlo. Ellos hablan de Jesús, el Nazareno, pero no lo descubren presente. No son capaces de sentirlo caminando a su lado, porque el desaliento es fuerte y pesado. Cuando el entrometido, entre comillas, entrometido forastero, les pregunta acerca de lo que vienen conversando, los discípulos de Emaús refieren que venían hablando de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Que lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaran. Todo eso es verdad. Su conversación no era falsa. Su conversación tenía un contenido. Todo es verdad, no mienten. Hablan de Jesús, sí, pero sin experimentar su presencia. Muchos pueden hablar de Jesús y decir cosas muy bellas e interesantes. Se puede discurrir en torno a la persona y al mensaje de Jesús desde diferentes ámbitos, literarios e incluso teológicos. Pero no se trata de eso. Hay que experimentar la presencia del resucitado. El tema de su homilein es bueno y loable, pero carente del sentido profundo. Entonces acontece lo que sí va a dar sentido a todo, lo que hará pasar del camino oscuro y amargo al sendero de la luz y de la esperanza. Cuando el resucitado reprocha a los discípulos de Emaús su insensatez y dureza de corazón, su esclerocardía para entender las Escrituras, pero sobre todo cuando Él les explica estas Escrituras, entonces el corazón de ellos empieza a arder. Y cuando se acercaban a la aldea y Él hizo como que iba a pasar de largo, los discípulos de Emaús hicieron la mejor de todas las peticiones, la mejor solicitud que pudieron haber hecho: quédate con nosotros, ya es tarde y el día se acaba. El resucitado entró para permanecer con ellos y lo reconocieron al partir el pan. Entonces Él se hizo invisible a sus ojos, pero ya no hacía falta verlo físicamente. Empezaron a verlo con los ojos de la fe, y eso es lo importante. Lo más relevante es que el corazón de ellos, antes insensato, ahora ha comenzado a arder
Queridos hermanos, hoy en este momento de gracia en que el Señor nos llama a iniciar nuestro camino como iglesia particular de Atlacomulco, estos pasajes bíblicos son altamente iluminadores e inspiradores. Para caminar juntos como verdadera iglesia sinodal, necesitamos partir de una auténtica renovación del corazón. El corazón, que en la antropología bíblica representa la interioridad más profunda del ser humano, la sede no solo de las emociones y sentimientos, como decimos nosotros, sino sobre todo la sede de los pensamientos y de las decisiones. Queridos hermanos, especialmente de esta amada iglesia de Atlacomulco, necesitamos renovar el corazón. Necesitamos purificarlo de toda murmuración. Eso hace mucho daño, como el pueblo de Israel en el desierto. No se trata de conversar cualquier cosa. Purificarlo también de rebeldía, de todo desánimo, de toda tristeza y de toda desesperanza. Renovar el corazón significa luchar contra nuestras esclerocardías, que solo nos conducen a lo inhóspito de nuestros áridos desiertos existenciales. Significa vencer la torpeza y necedad en el caminar hacia muchos Emaús que nos pueden alejar y llevarnos en sentido contrario al acontecimiento que da sustento a nuestra fe. Queridos hermanos, necesitamos renovar el corazón para que arda, porque Jesús camina con nosotros. Si dejamos que el resucitado nos acompañe, si escuchamos su palabra y comprendemos sus enseñanzas, entonces sí podremos llegar a ser una genuina iglesia sinodal. Recordemos que no se trata solo de dar pasos juntos o de ir conversando sobre temas buenos, interesantes e incluso edificantes. Ni siquiera basta hablar de Jesús el Nazareno llenos de tristeza. Se trata sobre todo de caminar con Él, con el resucitado, el único que puede hacer arder el corazón. Renovados en lo más profundo de nosotros mismos, entonces podremos tener un solo corazón y una sola alma, como la primera comunidad cristiana de Jerusalén. La tan anhelada comunión fraterna, término técnico, es la koinonía. La comunión fraterna no será solo un ideal romántico inalcanzable. Podremos orar juntos, compartir el pan, la fracción del pan que es desde luego la Eucaristía, pero que también es saber compartir el pan de cada día con el hermano. Solamente así podemos llegar a seguir este modelo de la primera iglesia pospascual. Renovando nuestro corazón y acompañados del que vive eternamente, no seremos una comunidad que camina errática y conversa fútilmente, que murmura y se revela. No caminaremos sin esperanzas al días inciertas donde no está Jesús, sino caminaremos con Él con el corazón ardiente. Querida iglesia de Atlacomulco, hoy necesitamos decirle a Cristo resucitado: quédate con nosotros, ya es tarde, el día se acaba. Y no se trata de la proximidad de la noche cronológica, sino de las oscuridades que se ciernen amenazantes sobre nosotros si el resucitado está ausente de nuestras vidas y de nuestra historia. Las sombras emanadas de las fuerzas malignas generan violencia, mentira, injusticia, discordia, guerra en muchos ámbitos del mundo. Pero también como iglesia fractura nuestra relación, quebranta nuestra fraternidad, tristemente nos dividen y enfrentan, impidiendo que caminemos junto con Jesús. Aunque la oscuridad de la noche amenace con envolvernos,
La luz gloriosa del resucitado nos ilumina y nos guía en cada paso de nuestro camino sinodal. Vayamos juntos, juntos con el que venció las tinieblas de la muerte y nos ha otorgado la luz de la vida. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros porque necesitamos tu presencia, tu compañía. Quédate con nosotros. Porque tu palabra, para que tu palabra haga arder nuestros corazones, tantas veces tardos, torpes, esclerotizados. Quédate con nosotros, Señor. Líbranos de las murmuraciones, de las conversaciones banales y superfluas, de las que no tienen como centro a Jesucristo vivo. Quédate con nosotros. Pártenos el pan de tu palabra y de tu Eucaristía y enséñanos a compartir en fraternidad nuestro pan cotidiano con los pobres y los hambrientos, para que a nadie le falte lo necesario para vivir con dignidad. Quédate con nosotros, Señor, para que venciendo nuestros egoísmos aprendamos a seguir las huellas de aquella primera comunidad pospascual, nuestro modelo y prototipo, acompañados y cubiertos con el manto maternal de María Santísima en su advocación de Guadalupe. Jesús resucitado, quédate con nosotros. Amén.